pierde el asombro de haber sido reconciliado, inevitablemente pierde el impulso de reconciliar a otros. Amados hermanos, la falta de evangelismo, la falta de hablar a otros, no comienza por una apatía por las almas. Tiene que ver con una apatía hacia la obra de Dios en nuestro propio beneficio. La tibieza evangelística casi siempre nace de una memoria espiritual corta. Un ejemplo, lo mencionamos tanto, John Newton, conocido por ser el autor del precioso himno Sublime Gracia, que sabemos que por muchos años fue capitán de un barco negrero, profundamente involucrado en el comercio de esclavos. Tras una conversión dramática, Newton fue verdaderamente reconciliado por Dios y reconciliado con Dios. Pero nunca superó el asombro de esa reconciliación. Y muchos años después de su conversión, y ya era incluso un pastor, escribió estas palabras muy cercano al final de su vida. Escuchemos. Mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Hermanos, esa conciencia, ese nivel de entendimiento marcó toda su vida. Lo llevó a pastorear con profunda humildad, a denunciar públicamente el comercio de esclavos y a vivir con una carga constante por la gracia que lo había alcanzado. Newton no evangelizaba por obligación, evangelizaba porque sabía quién había sido y lo que la gracia había hecho en él. Y eso es exactamente lo mismo que vemos en el apóstol Pablo. Y es que ser reconciliado implica también vivir bajo una nueva lógica. Pablo entiende que la reconciliación cambia completamente la manera de vivir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué significa ser nueva criatura en ese texto? Que las cosas viejas pasaron y dice, he aquí, todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5, 17. Eso no es un lenguaje simbólico, hermanos. Es verdad que la santificación es un proceso que inicia en el momento que somos reconciliados. Pero en ese instante, poco cambia, pero todo cambia. Todo. Nuevas lealtades, nuevos afectos, nuevas prioridades, nuevas cargas. Ya Pablo no podía vivir para sí mismo porque ya no se pertenecía. Y de nuevo un texto que he citado en más de una ocasión estas semanas: el amor de Cristo nos constriñe. Me encanta esa palabra que usa Reina Valera porque no la entendemos, tenemos que buscarla en un diccionario y no la asumimos, ¿verdad? Me aprieta, ustedes han visto cómo ustedes sacan el último poquito de pasta de dientes. Eso es lo que está diciendo, me tengo que cepillar y ahí no hay pasta. No, ahí hay. Porque si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5, 14 y 15. Él nos dice que el amor de Cristo que murió por él lo motiva, lo inspira. No, dice, nos constriñe, porque la reconciliación no produce comodidad, produce una nueva dirección en la cual vamos directamente a toda velocidad. Pero Pablo entendía más. Entendía que la reconciliación es un regalo inmerecido, no un derecho adquirido. Parece un juego de palabras, hermanos, pero no lo es. Es un regalo que siempre es inmerecido, aun cuando nos sepamos reconciliados. Y eso explica su humildad, pero explica también su intensidad. Pablo sabía que no fue reconciliado porque era el mejor,
porque era el más sensible. No, fue reconciliado por pura gracia soberana. De nuevo, 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y dice que ha trabajado más que todos, pero no él. La gracia de Dios en él. Hermanos, cuando empezamos a mirar nuestra fe como algo normal, merecido o esperado, dejamos de vivir con el peso glorioso de haber sido reconciliados. Y Pablo nunca cayó en eso. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Por qué? Es que Él se entregó por mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Un hombre reconciliado ya no vive para justificarse. Ya no vive para defender su reputación ni para construir su pequeño reino en la tierra. Vive desde la gratitud de haber sido recibido cuando no merecía nada. Y algo más. Esa identidad reconciliada es la que prepara el corazón para ser efectivos en la misión. Recordemos, dije que Pablo nunca separa las dos cosas. ¿Quién es en Cristo y por qué vive en este mundo? ¿O para qué vive en este mundo? Si no entendemos profundamente que fuimos enemigos de Dios, que fuimos alcanzados por Dios, que fuimos restaurados por Él, que fuimos aceptados, entonces el llamado a reconciliar a otros se convierte en una presión o algo que hacemos por culpa. No. Pero cuando la reconciliación es una realidad viva en nuestros corazones, la misión deja de ser un deber pesado y se convierte en una respuesta natural de gratitud, hermanos. Todo eso tiene que ver con nosotros, en segundo lugar. Pero hay un tercer particular que vemos en el texto. El texto dice que fuimos reconciliados para reconciliar. El reconciliado se convierte en un enviado. Y leo la porción un poco más larga. 2 Corintios 5, 18, 19. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo así? Bueno, él dice, esto es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No se trata de mí. Es lo que Dios está haciendo en el mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo llega ahí al corazón de todo eso, hermano. Porque para él la reconciliación es claro que no termina en su experiencia personal de salvación. La reconciliación es algo más grande. Él es uno de los miles y miles y miles, millones que Dios está reconciliando. Es como una jornada de reconciliación. Y ya le tocó a él. Así que la reconciliación produce inevitablemente una misión. Y en el pensamiento de Pablo no existe tal cosa como estoy reconciliado con Dios, pero eso no tiene nada que ver con otras personas. Eso sería una contradicción, hermanos. En primer lugar, la reconciliación siempre viene acompañada de una misión. Miren el texto, Dios nos reconcilió y nos dio el ministerio. Y Dios nos encargó la palabra. No son etapas opcionales, son consecuencias inevitables. Embajadores, según el texto que leímos hace un momento también, 2 Corintios 5:20, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Lo que Dios está haciendo en el mundo, lo está haciendo con aquellos que Él reconcilia. Y Él sigue obrando. Nunca es algo que hace directamente, sino a través de los reconciliados.
Y recordemos, un embajador no decide cuándo hablar, a quién representar, qué mensaje transmitir. Vive en función del mensaje que le fue confiado. Lo segundo es que para Pablo callar el evangelio no era simplemente que lo hacía inefectivo, lo hacía infiel. Era la manera como Pablo lo veía. Pablo no concibe el silencio como neutralidad o debilidad. Para él, el silencio de un reconciliado es desobediencia al encargo recibido. Pastor, ¿y dónde dice eso? 1 Corintios 9:16. Los niños, cuando hacen algo muy malo que le dijeron que no haga, no cojas ese plato, que eso es porcelana de la abuela. No coge ese plato, y él, toman el plato y se cae. ¿Cómo dice? Ay, mi mai. Pablo dice a sí mismo, ¿saben cómo él dice? Ay de mí, si no anunciare el evangelio. 1 Corintios 9:16. Ay de mí. Esa es conciencia de su responsabilidad. No era algo que él podía quedarse con ello sin consecuencias. Por eso aún cuando él está encarcelado, él afirma a su hijo Timoteo, por lo cual padezco hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Lo podían amarrar, le podían cortar un pie, le podían poner vendas en los ojos, y él seguía hablando. Él no podía callar. Puedes encadenar al mensajero, pero no puedes apagar un corazón que entiende la eternidad. Pero hay más. Pablo no evangelizaba por su temperamento, sino precisamente por eso, por la claridad que tenía. Algunos piensan que evangelizar es un tema de personalidad. Y fulano sí, porque él es tan conversador, a él le sale tan fácil. Pablo nos muestra que es un asunto de convicción. 2 Corintios 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Qué lo movía? El temor del Señor. La realidad del juicio. El infinito valor del evangelio. El destino eterno de las almas. Por eso es que Pablo podía escribir con una vulnerabilidad impresionante, hermanos, como hace en Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3, texto del cual predicamos precisamente la semana pasada. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón. Desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos en la carne. Hermanos, es un corazón quebrantado por los que se pierden. Algunos de ustedes conocen a David, el testimonio de David Brainerd. Se hizo famoso un pequeño diario que luego se dio a conocer. Él llegó a escribir: mi felicidad es la salvación de las almas. Fue un misionero del siglo XVIII entre los pueblos indígenas de Norteamérica. Hermanos, vivió en extrema pobreza, enfermedad constante, tuberculosis, aislamiento, sufrimiento físico. Sufrió en sus 50 o 60 años. No, murió de 29 años, hermanos. Y sin embargo, en su diario escribió frases como esta: mi felicidad consiste en promover la gloria de Dios en la salvación de las almas. No tuvo una vida larga, no tuvo reconocimiento en vida, no vio grandes números. Conocimos su diario mucho después de haber muerto. Pero tenía exactamente lo que Pablo tenía: claridad absoluta de por qué vivía. Jonathan Edwards publicó su diario y dijo que leer la vida de Brainerd había despertado más misioneros que muchos sermones de grandes eruditos.
¿Por qué? Porque mostró que una vida reconciliada no puede ser indiferente a los perdidos. Algo más de Pablo. La efectividad evangelística, hermanos, nace de esa claridad del encargo que Pablo tenía. Pablo no fue efectivo por las técnicas que desarrolló, no, sino porque tenía absoluta claridad en tres cosas. La primera es, él sabía quién lo envió. El ministerio que recibí del Señor Jesús, dice él en Hechos 20:24. Él sabía qué debía anunciar. El evangelio de la gracia de Dios, dice ese mismo texto. Y él sabía por qué no se podía callar. El amor de Cristo nos constriñe. Y cuando esas tres cosas, hermanos, están claras, el miedo se va, la comodidad deja de gobernarnos y el rechazo de los demás no nos detiene. Pablo no medía su vida por resultados visibles, sino por la fidelidad al encargo recibido. Así que no somos reconciliados solo para asegurar un puesto en el cielo. Somos reconciliados para ser enviados. Y nadie que haya entendido verdaderamente la gracia puede vivir en paz ignorando a los que se pierden. Entonces ahí, esto nos hace hacernos preguntas. Si la pregunta no es, ¿tengo el don de evangelizar? ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿He entendido realmente lo que significa haber sido reconciliado con Dios? Hay cosas que cuando nos dan, sabemos qué hacer con ellas. Nosotros fuimos reconciliados y nos pusieron un paquetito. ¿Cómo se llama? Ministerio de la Reconciliación. Yo estoy seguro, y muchos andan con ese paquetito y no saben a quién se lo van a dar, ¿qué hago con eso? Se pasan 1 año, 2 años, 10 años. Yo estoy seguro que si a usted le ponen en su mano una granada que ya está activada, usted sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Eso no va a durar ni un microsegundo en sus manos. Oh, el ministerio de la reconciliación es colocado en esas manos para comenzar a usarlo inmediatamente. Amados hermanos, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Quisiera dejar algunos pensamientos. Número 1, recordemos con honestidad qué éramos. Hoy es un buen día para eso, hermano. Recordemos con honestidad qué éramos cuando Dios nos reconcilió. La reconciliación no comenzó con nuestro interés, recordemos, por Dios, sino con su iniciativa cuando éramos enemigos. Recordemos que Pablo no olvidó nunca eso, nunca se vio como alguien que dio un paso hacia Dios, sino como alguien alcanzado por Dios. La iglesia pierde pasión por las almas cuando comienza a verse a sí misma como los que entendieron. Aquellos que sí respondimos a la voz de Dios. Los que cantamos las alabanzas. Aquellos que vivimos una vida que agrada a Dios. Deberíamos vernos como los que fuimos rescatados. Porque si olvidamos de dónde nos sacó el Señor, inevitablemente perderemos el interés por los que aún están allí. Lo segundo, entendamos que la reconciliación no es solamente el mensaje que creemos, sino la misión que recibimos. Pablo no dice que Dios nos dio la doctrina de la reconciliación. No, el ministerio es algo a lo que dedicarnos. Implica responsabilidad, encargo, mayordomía. Recuerda que eres un embajador. Tercer lugar, reconozcamos que nadie se reconcilia con Dios sin mediación, hermanos.
si no hacemos lo que debemos hacer, en términos del medio que Dios usa, el mundo se pierde. Porque Dios ha determinado en su soberana sabiduría, su soberana voluntad, que los hombres crean al Evangelio por medio de hombres y mujeres fieles que les comunican el mensaje de salvación. Dios está reconciliando al mundo consigo. Dios hizo lo que tenía que hacer y lo hizo por medio de su Hijo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No hay reconciliación sin cruz. No hay paz con Dios sin sustitución. No hay salvación sin Cristo. Pero no se aplica a las almas sin el medio que Dios utiliza, y Él nos ha dado esa encomienda. Y en cuarto lugar, finalmente, si somos fieles, dejemos el fruto a Dios. Mencionaba eso ayer en nuestra asamblea. Si somos fieles a Dios, si asumimos nuestro ministerio, esa palabra nunca llegará vacía. Nosotros vemos en Hechos 2:47 que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo los añadía? Con hombres y mujeres que fueron reconciliados por Dios y que asumieron la encomienda de ir y predicar el mensaje para que otros fueran añadidos, para que otros fueran reconciliados con Dios. No estamos en este punto, hermanos, para acomodarnos, sino para alinearnos al corazón de Dios. Hemos sido reconciliados no para comenzar a vivir tranquilos, sino para ser movidos y vivir como enviados. La pregunta no es si sabemos explicar el Evangelio. La pregunta es, ¿nos importa el Evangelio lo suficiente como para rogar que Dios nos libre de una fe correcta pero estéril y nos conceda la gracia de ser una iglesia reconciliada para reconciliar? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias en esta mañana. Porque tú eres bueno. Porque tu misericordia es para siempre. Porque así como dijo Jesús, aquellas personas que le preguntaron acerca de su ocupación en el día de reposo, su respuesta fue contundente. Mi Padre trabaja y yo también. Hay una obra, oh Dios, que tú concluiste, la obra de la creación. Pero hay una obra que estás haciendo en este instante, una obra continua hasta la segunda venida de tu Hijo. Estás reconciliando a los hombres contigo. Oh Dios, gracias por darnos esta encomienda. Te pido por esta iglesia, Señor, que se levante bien alto, pero no hacia los cielos, Señor. Hacia los cielos solo a buscar tu competencia. Que estemos asombrados con la obra que tú has hecho en nuestros corazones, con los privilegios recibidos, y que no podamos callar, oh Dios. Ayúdanos ahora que vamos a celebrar la cena que instituyó tu Hijo Jesucristo. Poder meditar en estas cosas y si traes convicción de pecado a nuestros corazones, bendito tú seas, oh Dios. Es lo que necesitamos para despertar. Te lo pedimos en Jesús. Amén.